es investigador del Instituto de Ciencias Médicas, investigador de la ONG Water Saver de Lucerna, Suiza. Fue ganador del primer lugar del sexto concurso de ensayo Ernesto Castillero Pimentel en el 2011, la diplomacia comercial en el desarrollo del país de la Academia Diplomática Ernesto Castillero Pimentel del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá. Título del ensayo: Sushi con sabor a café. Ganador de la versión 11ª de ese concurso en el año 2017 sobre agua de todos y para todos, una política exterior para consensuar la gobernabilidad de la dimensión global de su escasez y abundancia. Título del ensayo: Con agua y con sed. Participante en el Seminario Internacional sobre la importancia de la aplicación de la energía solar en los países en desarrollo en Lanzhou, China, en el 2015. Participante en el Seminario Internacional sobre Empresas Startups en el Instituto Golda Meir en Israel, septiembre del 2016. Participante del segundo Foro Centroamericano Ciudad, Cultura, Territorio en Managua, Nicaragua, en el 2017. Presidente del séptimo Congreso Científico de la región de Azuero sobre la multiculturalidad, una vía hacia la excelencia académica y desarrollo nacional en el Centro Universitario de Azuero en Chitré en el 2017. Participante del Seminario Internacional sobre Derecho Internacional de Aguas organizado por el Centro de Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe en el año 2017. Participante del Seminario Internacional sobre la Construcción del Estado de Derecho en los países en desarrollo en la Universidad de Pekín, China, en julio del año 2018. Ganador del segundo lugar en el concurso nacional de artículos de opinión patrocinado por la Embajada de China Popular en Panamá. Título del artículo: Determinación China, un ejemplo a seguir. Realizó la pasantía en Gerencia y Legislación Ambiental Europea, Ecoverde, en Siena, Italia, en septiembre del 2013. Sin más preámbulos, le damos paso al doctor Ronel Solís para inicio de la ponencia. Adelante, doctor. Muchas gracias, Raúl Cumbrera. Es un placer estar aquí con mis amigos del Instituto de Ciencias Médicas. Creo que es la primera vez que tengo una presentación virtual con ustedes. Y bueno, es un privilegio también nuevamente abordar, en este caso, el tema del agua. Ese tema lo escribí, un ensayo en el 2017, y resulta que prácticamente ese ensayo me persigue porque han hecho documentales en televisión al respecto, y pues lamentablemente sigue siendo un tema por tratar, un tema que no ha sido abordado porque no se le presta la atención debida. Y eso que es el recurso del que dependemos todos nosotros, ¿ok? Bueno, permítame compartir pantalla para iniciar. Esta imagen fue tomada en Salto Pilón, aquí en Guararén. Bien, quiero empezar con esto, y es algo interesante que todo el mundo experimenta, estamos experimentando aquí, y que lamentablemente no se le presta la atención debida, y es el choque de las culturas de agua, ¿sí? Las culturas del agua y no la naturaleza son las que producen escasez o abundancia. Las culturas que desperdician el agua o destruyen la frágil red, el ciclo del agua, causan escasez incluso en condiciones de abundancia. Aquellas que ahorran cada gota pueden generar abundancia a partir de la escasez. ¿Por qué inicio con esta frase de Vandana Shiva en el libro Las Guerras del Agua? Porque nosotros aquí
en el interior donde nos encontramos, sí estamos experimentando, además de la crisis hídrica, un choque de culturas sobre el uso del recurso hídrico. Y es que nosotros aquí, en el pasado no distante, contamos con comunidades rurales en la cual ellos pues protegen el recurso hídrico y procuran que a todo el mundo le llegue una porción, o sea, se ponen de acuerdo para que todo el mundo no le falte suministro de agua, ¿ok? Acueductos rurales. Sin embargo, ustedes saben, la ciudad de Panamá, que nadie quiere estar allá, todo el mundo quiere escapar de allí, pues los comprendo, pero entonces traen una cultura urbana de utilización de agua en la cual usted paga el agua en el IDAN y tiene derecho a ese recurso de agua. ¿Me explico? Sin importar la cantidad. Entonces, vienen hacia acá, construyen sus casas en el campo, donde todo el mundo, muchos, pues, tienen la idea de vivir tranquilos y pues pagan una cuota muy mínima en el acueducto rural, tal vez $3, y al pagar esos $3 se piensa que ya tenemos el derecho de tener piscina y todo demás. Mira qué barato, te pagamos $3, vamos a utilizar, vamos a tener agua para la piscina, llenémosla, todo lo demás. Entonces tenemos ese choque cultural muy severo, uno de despilfarro y otro de cuidado. Y entonces tenemos esa confrontación en el área, una confrontación que no se quiere ver, pero que sí se está ya experimentando. Y prueba de ello también que vemos, o sea, miren, los culecos en los carnavales prepandémicos han sido un éxito. Cuando peor ha sido la crisis hídrica, mejor han salido los culecos. Y los culecos precisamente es un despilfarro de agua que se tira a la calle así. Y listo. Entonces, no hay una solidaridad con aquellos que están padeciendo escasez de agua, ¿no? Entonces, por un lado, eso puede observarse, no sé, los sociólogos, psicólogos sociales, no sé. La verdad, sí estamos hablando de una sociedad capitalina muy frustrada, muy encerrada, con ganas de escapar de la realidad que ellos tienen y pues dan todo por el todo por esos 4 días de carnaval donde prefieren pues poner sus mentes a disposición de otras cosas menos de lo que viven cotidianamente en la ciudad de Panamá, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que eso es otro tema a tratar que puede investigarse, no sé, el nivel de frustración existente pues allá, ¿no? Y no voy a entrar en detalle, pero la verdad sí, o sea, trabajar en un lugar donde no quieres trabajar, estudiar algo que no quieres estudiar porque no hay más opciones, y el el tránsito espantoso, bueno, son muchas razones, ¿no? Pero bueno, sigamos acá con el tema del agua, ¿no? La crisis hídrica deben saber que es global, pero déjenme sacar rápidamente del internet cualquier definición de lo que viene siendo seguridad hídrica. Seguridad hídrica es la disponibilidad confiable de una cantidad y calidad aceptables de agua para la salud, los medios de vida y la producción, junto con un nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua, ¿sí? Eso es seguridad hídrica. Ahora bien, yo estudié Derecho Internacional, vamos a hablar un poquito de Derecho, pero deben saber aquí, el público general, que derechos de aguas y derecho humano al agua no es lo mismo. Derecho del agua, de aguas, viene siendo aquellos relacionados con su utilización, su distribución, ¿sí? Pero el derecho humano al agua tiene una connotación y el derecho humano al agua tiene una historia mucho más reciente en la evolución humana, ¿ok? Miren, al año 2002, una observación general número 15, Naciones Unidas. El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Finalmente, aquí se establece, y ven acá, que si no hay derecho humano, si no hay derecho al agua, derecho humano al agua, los otros derechos humanos, ¿qué pasa? No pueden existir. En cierto sentido, sí. Ahora, si vamos al derecho al aire, y es otra cosa que vamos a evolucionar hacia allá más adelante. Ahora concentremos en lo que viene siendo aquí el agua. La crisis hídrica
es global, está en todas partes, ¿sí? Lo tratamos aquí, esta es seguridad hídrica por un lado, el derecho humano al agua por el otro, y aquí vamos a observar que es importante tener una entidad muy centrada en lo que viene siendo la optimización del recurso hídrico, ¿ok? Vamos a llegar allá, pero debemos partir también diciendo que esta crisis que tenemos aquí en Panamá está replicada en otras partes en diferentes formas. El mundo entero experimenta la desecación de sus lagos y en cada región están expuestos a diferentes presiones. El Mar Muerto en Israel, Chapala en México, los grandes lagos entre Estados Unidos y Canadá, Tonle Sap en Camboya, el Popo en Bolivia, son vivos ejemplos de constante desaparición por erosión, deforestación, contaminación, extracción, irrigación, entre otros factores como el cambio climático, que lo están afectando a ellos y a miles de otras fuentes de agua. Además, estas crisis desencadenan otras que desembocan en conflicto. Y eso es cierto. Mire, ustedes han visto por medio de comunicación el conflicto de Siria, el conflicto en Siria, que ya muy poco sale. El conflicto en Siria tuvo un origen climático. Lo que pasa es que eso no lo van a decir. 4 años de sequía muy fuerte hizo que gran parte de la población se trasladara a los centros urbanos y eso significó un peso demasiado grande para las ciudades y finalmente eso trajo como consecuencia malestar social y rebelión. Y sucedió un detonante muy interesante en lo que fue después estas batallas tan horribles en Siria, ¿sí? Ahora bien, en la imagen aparece algo muy interesante, que es una foto que tomé en Irán. Cuando recorrí Irán, me llamó mucha atención el río Sayandé, que es el que se ve allí. El puente que está allí es el puente de los 33 arcos. Hermoso. Sin embargo, al año que fui, me enteré que el río ya no existía, porque la irrigación en la parte Ronel, superior desapareció. no se ve la diapositiva. Se quedó en crisis hídrica global. Así es que estoy en crisis hídrica global, doctor. Ah, perdón. Sí, sí sé que está explicando todo. ¿Sí? Pero gracias. Bien, entonces observemos esta otra imagen de la crisis hídrica. ¿Sí? Si se recuerdan de esto, esta foto la tomé en una protesta que hubo sobre el puente del río La Villa y los anteños y los herreranos pues protestaron por el uso de la tracina que contamina el río y obviamente nos contamina a todos nosotros. Entonces, deben saber que el río La Villa no es algo que divida a Herrera y Los Santos, es todo lo contrario, es lo que nos une y es el recurso hídrico que alimenta tanto a Chitré como a La Villa Los Santos, Guaré, Las Tablas. De allí su importancia, ¿ok? En la comunidad. Ahora bien, nosotros contamos con un Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050 que creo que ahora ustedes se están desayunando que existía. Lamentablemente, el gobierno no cuenta con los recursos o recursos humanos principalmente para darlo a conocer en tantas partes. Pero existe un Consejo Nacional de Agua, CONAGUA, que es el encargado de llevar a cabo este plan de seguridad hídrica. Ahora están concentrados con la cultura de agua. Sin embargo, si se le presta atención verdaderamente a este Plan Nacional de Seguridad Hídrica, que no es perfecto, por razones que ustedes van a ver ahora, es importante tenerlo como base, como fundamento para lo que puede ser una verdadera autoridad nacional de aguas. Sin embargo, el propósito que tiene CONAGUAS al coordinar los esfuerzos diferentes de las diferentes entidades en el uso del recurso es precisamente la fuente de su fracaso. Y vamos a observar eso en unas diapositivas que siguen por aquí con respecto a la institucionalidad del agua. Observemos por ahora lo que existe en las metas que existen en este Plan Nacional de Seguridad Hídrica, lamentablemente desconocido en la población. Meta número 1, acceso universal a agua de calidad y servicio de saneamiento.
Meta número 2, agua para el crecimiento socioeconómico inclusivo. Meta número 3, gestión preventiva de los riesgos relacionados con el agua. Meta número 4, cuencas hidrográficas saludables. Meta número 5, sostenibilidad hídrica. Ahora bien, el país entero está dividido en cuencas. ¿A qué cuenca pertenece usted? ¿Cuál es la cuenca con la cual estamos vinculados, donde proviene el agua de nuestras casas? ¿Saben qué cuenca es? Viene siendo la cuenca del río La Villa, que empieza desde Tonosí hasta el río La Villa, y pues es la cuenca número 126. ¿Lo sabían? Pues muy pocas personas manejan esa información, porque debe darse a conocer mucho más, porque dependemos del agua, ¿no? Lamentablemente no funciona así. Entonces, observen por qué razón con agua o por qué razón existe un problema con la crisis hídrica. Y observamos este cuadro que nos presenta la profesora Vanessa del Centro de Investigación Jurídica de Campus Central en un anuario de Derecho. Miren, aquí está la diversidad de instituciones que están vinculadas con el tema hídrico. Consumo humano, IDAN, MINSA, Mi Ambiente, ASEP, MIBI. Producción de alimentos, MIDA, Mi Ambiente, ARA. Producción de bienes, MISIA, Mi Ambiente. Producción de energía y navegación, ACP, ASEP, ETESA, Mi Ambiente. Recreación y turismo, Autoridad de Turismo, Mi Ambiente. Sostenibilidad ecológica, Mi Ambiente, AMP, ARAP, Autoridad de Turismo. Vulnerabilidad y riesgos, INAPROC, MIDA, Mi Ambiente. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, tenemos una gran cantidad de instituciones vinculadas al agua. Ustedes van a decir, ay, pero qué bueno, mientras más instituciones mejor. No, es que lo que pasa es que las funciones o el cuidado del agua se dispersa. Las normas quedan totalmente sí, dispersas en el sistema y entonces cada institución va por su lado. Entonces tenemos obviamente crisis hídrica, ¿sí? Porque no podemos dar solución al respecto. Entonces todavía a eso se suma lo que viene siendo cuando estamos buscando pozos en todas partes y taladreamos el suelo. Eso también no es saludable, ¿no? Pero eso es una explicación que otro científico va a mostrarnos aquí en algún momento en el Instituto de Ciencias Médicas. Pero ciertamente aquí tenemos un complejo de entidades que cada quien va por diferentes rumbos. Existe una frase muy panameña o latinoamericana al respecto, es hasta racista, pero todo el mundo la comprende. Mucho cacique y poco indio. Aquí tenemos a muchos caciques y poca poder de ejecución al respecto. Por eso somos partidarios de la creación de una única autoridad de aguas, dada la comprensión de que es un recurso del cual dependemos todos para vivir, ciertamente. ¿Ok? Bien, les pongo como ejemplo una autoridad ya existente en Estados Unidos, que es la autoridad del Valle de Tennessee, que se encargan de dar distribución de agua a gran cantidad de millones de personas en diferentes estados dentro de Estados Unidos, Valle de Tennessee. Pueden buscarla por Google, por internet, como quieran. Esta autoridad tiene 6 metas. Mitigación del cambio climático, mejoramiento de la calidad del aire, monitoreo de recursos acuáticos, minimización de residuos, revisiones ambientales, uso sostenible del suelo y manejo de recursos naturales. Y que es que esta autoridad es interesante en el sentido de que comprende que el agua no puede tratarse como un elemento aislado. El agua, cuando se observa, debemos también prestar atención al suelo donde se encuentra, debemos prestar atención al aire que se encuentra por encima del agua. O sea, todo está conectado, bosques, todo. Pero es algo que aún no superamos acá, porque nosotros cuando vemos el río, vemos son masas de agua, no masas, no fuentes de vida. Vemos el agua que necesitamos para beber, tomar, todo eso, ya, hasta como desagüe. Sin embargo, no vemos la vida que allí debe existir, pues para que sea una cuenca saludable, un río saludable, etcétera. ¿Sí? Esto se ve observado aquí. Ahora, cuando ustedes investigan sobre la autoridad del Valle de Tennessee, se van a dar cuenta que se trata de una represa gigante, etcétera. Yo no soy partidario de las represas. Sin embargo, el manejo que le dan al agua allá es algo que sí debía ser observado. Bien. Ahora bien, nosotros también estamos afectados por la política exterior y por la privatización.
Tenemos que por ley de la naturaleza, estas cosas son comunes a la humanidad hasta el sol de hoy. El aire, el agua corriente, el mar y en consecuencia la costa. Eso está en la Instituto Justiniano 211. Eso es prácticamente la primera codificación del derecho civil que se hizo en la historia. ¿Ok? El Código Justiniano. Y el Banco Mundial, por otro lado, eso que siempre se ha dado aquí, siempre. Pero en el mundo de comercio, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio promueven la privatización del agua a través de las normas de libre comercio, y esto es delicado porque los gobiernos no cuentan con la libertad de emplear como argumento en las negociaciones los problemas de índole cultural relacionados con las crisis hídricas. Esto es algo interesante. Miren, la autora Vandana Shiva nos dice que, por lo menos esto que le mencionaste al principio, derecho humano al agua, es muy tímidamente observado. Si no existe una convención internacional que diga Convención de los Derechos del Agua, no existe. ¿Por qué? Porque si el agua se le considera como derecho humano, el agua no puede ser mercancía y por lo tanto no se puede vender. Entonces, lamentablemente, en países como Australia, ya el agua se está viendo como mercancía. Basta con buscar Al Jazeera, que hay un documental muy interesante sobre eso, sobre el agua como mercancía. Yo recuerdo perfectamente bien ese documental, observar cómo un ganadero que quiere tener agua para su ganado, pues primero tiene que hacer el depósito en el celular está conectado al satélite y el satélite abre el pozo para que el pozo saque el agua que el ganado necesita para beber, ¿sí? O sea, prácticamente, o sea, el agua, la escasez del agua hace que sea más comerciable, por decirlo así. Algo terrible, la verdad. Bien. La diplomacia comercial y la diplomacia del agua se convierte en un valioso recurso de los estados dentro del proceso de cualquier negociación con las mencionadas entidades. Se comprende que el proceso de globalización no se detiene. Podemos utilizarlo en beneficio de los pueblos. ¿Qué significa esto? La globalización no se puede detener. Ya hemos experimentado globalización previas, obviamente no con el término globalización, pero las colonias, el tiempo de las colonias, el imperio español prácticamente fue un proceso globalizador. Mire, el idioma castellano llegó a todas partes del planeta. De igual manera llegó la cristiandad a todas partes del planeta con la expansión del imperio español. ¿Sí? Ahora bien, esa diplomacia comercial y diplomacia del agua, ¿en qué consiste? Nosotros tenemos que preparar a nuestros diplomáticos, en todo sentido de la palabra, precisamente para conocer todas estas cosas. Porque ya que la globalización no se puede detener, entonces por lo menos debemos estar preparados. ¿En qué sentido? Así como a nosotros nos gusta que entre aire para refrescar en nuestras habitaciones, que abrimos las ventanas para que entre aire, obviamente no queremos que entren los bichos, los insectos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué hacemos? Utilizamos mallas. Las mallas hacen que entre el aire, pero no entren los insectos. Esas mallas es la que necesitamos en la diplomacia, tanto comercial como hídrica, ¿ok? Como del agua. Pero la diplomacia del agua va mucho más allá. Los pocos estudios que se han realizado al respecto indican que involucra lo que viene siendo la resolución de conflictos en materia hídrica, pero de una forma mucho más integral. No solamente es ver la solución de problemas de agua entre familias, personas, fincas, sino también observar que el ambiente debe procurar cuidarse a toda costa, ¿sí? Entonces un poco más integral. Pero eso es algo que nosotros lo estamos viendo aquí en este momento, en este espacio. No es algo que haya llegado a la información de aquellos que dirigen los destinos del país. Hasta ahora, las privatizaciones no han gozado de éxito, sino más bien de fracasos, y especialmente cuando se trata de los servicios hídricos, y en gran parte de las ocasiones, los motivos se esconden en la imagen de mala prestación del servicio cuando están en manos públicas y también por el exceso de empleados con que cuentan. Se me hace que estas son críticas que hemos escuchado constantemente con respecto al Irán, ¿cierto? Ahora bien,
regulación ambiental internacional. ¿Por qué internacional? Es que prácticamente las normas que ahora tenemos, contamos con de derecho ambiental, tienen gran influencia del derecho internacional. Incluso el primer caso importante transfronterizo que se dio en materia ambiental fue un caso entre Canadá y Estados Unidos al principio del siglo XX, en el cual una fundidora canadiense emitía gran cantidad de sulfuro, bueno, gases tóxicos, y entonces los vientos la traían al estado de Washington en Estados Unidos y pues afectaba los pastos, todo. Entonces hubo un gran caso al respecto y fue orientador en lo que después sería el derecho ambiental internacional y por supuesto en lo que viene siendo toma de la conciencia paulatina y el crecimiento y lo que ahora pues podemos observar un poco en derecho ambiental, pero obviamente falta mucho, mucho, mucho. Los esfuerzos internacionales contemporáneos para la protección del ambiente se pueden trazar solo hasta 1968. Recuerden, amigos míos, que la humanidad tiene como 10.000 años de existencia y hasta ahora, después de 1945 fue que tuvimos derechos humanos y hasta el año 2002 es que se reconoció muy tímidamente en esa observación que leímos al principio el derecho humano al agua, muy tímidamente, ¿no? Y bueno, pero aquí vamos. En 1968, cuando la Organización de Naciones Unidas adoptó la resolución 2398 para convenir la Conferencia de Estocolmo sobre el ambiente humano, en el año de 1972, la conferencia emitió la Declaración de Estocolmo, la cual señala que un ambiente saludable es un derecho humano y que los estados tienen la responsabilidad de no destruir el ambiente de otros estados. Repito, esto es ambiente, la palabra agua especialmente hablando, no se habla, se entiende que está inmersa allí, pero no de forma independiente, por decirlo así. En octubre de 1982, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Carta Mundial por la Naturaleza, donde se declara que la naturaleza debe ser respetada y todos sus procesos esenciales no deben ser perjudicados. Agua bendita, mitología y comportamiento humano. Vamos a comprender un poco de por qué nosotros somos tan irracionales con la utilización de agua. Pero veamos un poquito de mitología. Ustedes ahí ven la imagen de Salto Pilón y ustedes ven que ahí salía la niña encantada de Salto Pilón. Para los que han leído las 26 leyendas panameñas de Sergio González Ruiz. ¿Okay? Prácticamente esa era una ninfa de las que aparecen en la mitología griega, ¿no? Así que la tenemos nosotros aquí también. O sea, la importancia, los recursos, el ambiente, la protectora de las aguas y todo. Digo, hay algo que yo sí critico en esa obra, especialmente la niña de Santo Pilón, la niña encantada, y es que el autor la describe como una chica fula, ojos azules, muy guapa con ojos azules, ¿no? Lo ven acá y entonces, pero esto no estaba habitado por indígenas, ¿no? Pero bueno, de repente, el espíritu se aparece como una persona bella para los ojos de quien la esté viendo, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero la verdad es que yo soy hubiese escrito una indígena prácticamente, ¿no? Porque lo que había aquí, ¿no? Lo que estaba aquí, pero bueno. Ya eso es literatura, lo podemos observar después. Los ríos, antes en Europa, antes en el mundo, los ríos eran considerados como dioses, las divinidades, incluso ustedes saben, el río Nilo era sagrado, ¿no? Sin embargo, esta santidad que tenían estos ríos fue paulatinamente cambiando, especialmente en Occidente, con el avance del cristianismo. Entonces, es más, incluso hasta los cristianos colocaron ermitas o imágenes de la Virgen María en lugares donde nacían los ríos, ¿no? Uno de los métodos pues, de cambiar la veneración pagana de los ríos hacia imágenes cristianas, ¿ok? Pero en el Japón, en el lejano oriente, no todos son así, pero en el lejano oriente, tengo que hacer la salvedad, Japón, los ríos, las montañas, los árboles, todos tienen un kami. En la filosofía de ellos, todos tienen un kami. Kami es un espíritu, kami es un alma, como la que tenemos los seres humanos. Y pues por lo tanto, el respeto a la naturaleza como que es mucho más observado allá
que en otras partes. Sí, no es perfecto, no es perfecto, no es perfecto. Sin embargo, tengo que decirles que Japón es el único país desarrollado que cuenta con la mayor parte, el 75% de su territorio cubierto por bosques, entre nativos originales y otros reforestados, un proceso de reforestación que empezó en el siglo XVII, ¿sí? Todos esos castillos rodeados de árboles de cerezo preciosos para primavera. Y pues bueno, usted cuando transita por las calles de Nagoya, que es donde yo viví en Japón, donde yo estudié, usted puede recordar, puedo recordar, mejor dicho, estos ríos con aguas transparentes, poblados de peces. Y todavía más, me interno en las montañas del centro de Japón, lejos de la costa, y resulta que un amigo japonés quiere mostrarme lo impresionado que está, y que me puso impresionado a mí también, al tomar con su mano un cangrejo pequeño que estaba caminando en la parte superior de un río en la montaña, o sea, lejos de la costa. O sea, dense cuenta de la importancia y cómo ellos cuidan los ríos allá, ¿ok? Digo, repito, no es perfecto porque obviamente las costas están afectadas por contaminación de muchas otras cosas, ¿sí? Pero los ríos los cuidan a un nivel sorprendente. Que incluso cuando usted hace hiking, que va caminando entre la montaña para subir y todas esas cosas, resulta que hay pequeñas cascaditas con letreros que dicen, esta agua es potable, puede beberla. Y yo me quedo pensando, ay Dios mío, ¿y nosotros? Bueno, en fin. Esto se lo digo, experiencias que tuve en ese bello país. Es un poco del comportamiento humano que tenemos nosotros aquí con mitología y también con respecto al agua, ¿no? Acá ya por lo menos los ríos ya sabemos cómo cómo pasamos a observarlos como fuentes de agua. Es más, ni siquiera prestamos atención a la vida que está en estos ríos, como que no vale lo mismo que la vida terrestre. Recuerdo aquí a Gumersindo que pasó por mi casa con interés de hacer investigación sobre la vida de los peces en los ríos. La verdad que es totalmente necesaria, muy necesaria, ¿no? Porque es por eso, es porque, repito, y recalco, vemos a los ríos como masas de agua, no como fuentes de vida. Sigo aquí un poco más. Cuando estudiamos relaciones internacionales y abordamos el tema ambiental, inevitablemente debemos hacer referencia al pensamiento secular occidental que predomina en el mundo y que considera que el hombre está por encima de la naturaleza. Y este pensamiento se encuentra en la misma Biblia, que considera que el hombre está destinado a dominar el ambiente natural, que se le está permitido explotar la naturaleza en busca de su destino y desarrollo. El libro de Génesis 1:26 al respecto nos dice, entonces dijo, ahora hagamos el hombre, se parecerá a nosotros y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes y sobre los que se arrastran por el suelo. Aquí está el concepto más antropocéntrico que ha regido Occidente y todo lo demás que nos pone por encima de la naturaleza, que le podemos hacer daño porque es nuestro derecho a hacerle daño, lo cual es algo totalmente contrario a lo que realmente debe ser, que es lo ecocéntrico, ¿no? Porque miren, hay un movimiento en la India que procura establecimiento de una democracia del agua, democracia de la tierra. ¿En qué sentido? Es que miren, vemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que bien, que bueno. Sin embargo, esos Objetivos de Desarrollo Sostenible son medidas antropocéntricas, es decir, destinadas en el desarrollo humano. Sin embargo, no están destinadas en el desarrollo o la protección en sí del planeta, sino que ajusta el planeta a la humanidad. ¿Ok? Cuando en realidad somos nosotros los que debemos ajustarnos a la naturaleza, un concepto ecocéntrico, es lo que se procura decir, porque la verdad, nosotros tenemos derechos humanos, pero esos derechos humanos no son absolutamente nada si no tenemos un planeta donde vivir, ¿cierto? Entonces es algo que ellos quieren recalcar. Es mi autora favorita, Vandana Shiva, aquí la van a ver, su imagen, una fantástica científica, ella creo que es doctora en no sé qué cosa de química, bastante, y ha escrito más de 50 libros, o sea, es una bárbara, la verdad. Tengo solamente 10 de libros de ella y todos los libros son fantásticos.
Ahora bien, dicho pensamiento antropocéntrico está contrapuesto a nuevos movimientos sociales que consideran que el hombre y la naturaleza son parte de un simple biosistema y por lo tanto el hombre no tiene derecho a explotar la naturaleza, sino a vivir en armonía con ella. Sin embargo, el punto de vista antropocéntrico aún es dominante y en parte ha sido responsable de gran parte de los daños que le hemos infligido al ambiente. Y es que vemos a los ríos, manantiales y lagos como fuentes de agua y no como fuentes de vida. Estas son imágenes de la playa Las Comadres. Desperdicio del agua, derecho a contaminar. Imaginémonos que del grifo salga agua no transparente. ¿Cómo respondería el consumidor? Hagamos énfasis en que necesitamos agua limpia y nuestra agricultura también. Pero entonces, ¿por qué terminamos contaminando con agroquímicos y desechos los mismos ríos de los cuales extraemos el agua que bebemos? ¿Significa esto que debemos contaminar los ríos cuyas aguas no usamos para verter los desechos? Estas son interrogantes que no hacemos. Sin embargo, este derecho a contaminar, este desperdicio de agua es derecho a contaminar. Desperdicio de agua, ¿qué es esto? Es que sucede lo siguiente, cuando usted se lava las manos, abre el grifo, se lava las manos, el agua que limpia nuestras manos se va. No nos importa a dónde termine. Eso es el derecho a contaminar que tenemos. Solamente que nadie menciona que es un derecho a contaminar, pero es que sí existe. Como usted se lava las manos, baja la cadena, lo que sea. ¿Sí? Allí estamos contaminando. O sea, eso se va a una parte y nosotros no sabemos qué es. Unas aguas se va para una estanque de limpieza. Ojalá que sea así. Pero la cuestión es que es el derecho a contaminar que todos tenemos. ¿Sí? Miren, tenemos un escritor checo que me llamó la atención mucho en la literatura porque yo nunca había visto, o sea, una obra que estableciera esto que estoy diciendo aquí. Veamos un poco. El arquitecto hace todo lo posible para que el cuerpo olvide sus miserias. Y el hombre no sepa qué pasa con los residuos de sus entrañas, cuando rumorea por encima de ellos el agua violentamente salida del depósito. ¿Vieron qué literatura? Dice lo mismo, y al baño, ¿no? Bien, los tubos de canalización, aunque llegan con sus tentáculos hasta nuestras casas, están cuidadosamente ocultos a nuestra vista. Y nosotros no sabemos nada de la invisible Venecia de excrementos sobre la cual están edificados nuestros cuartos de baño, habitaciones, salas de baile y parlamentos. Eso lo escribió este autor, Milan Kundera. ¿Sí? Y eso es interesante, la verdad, porque ciertamente no nos interesa qué pasa con las aguas después que las usamos. Bien, ahora viene un ejemplo muy interesante y es Arcata. Arcata es una pequeña comunidad en California. Quiero ir allá a conocerla. En Arcata, todas las aguas desechadas van a una gran cantidad de estanques. Cada estanque la construcción de cada estanque fue donada por profesores de universidades y pues llevan los nombres de esos profesores porque tiene un propósito ambiental. Sí, es más, es un orgullo tener los nombres allí. ¿Qué sucede? Son varios estanques y al final de esos estanques el agua vuelve a ser potable nuevamente. Puedes buscar eso, Arcata. ¿Ok? Y sucede que al finalizar el proceso de potabilización de esas aguas, contamos con un ambiente fabuloso donde vienen aves de de muchas partes, y eso atrae a los observadores de aves de Estados Unidos que acuden a Arcata pues, precisamente para fotografiar y para disfrutar de la naturaleza. Arcata es un modelo a seguir en el mundo. Creo que debemos visitarlo todos, ¿ok? Y no es una comunidad grande, sí, pero que maneja sus desechos maravillosamente bien. Consenso en la escasez y la abundancia del agua. Miren, son las culturas del agua, los valores que la población tenga con respecto a este recurso hídrico, las que producen su escasez y su abundancia. Una buena distribución del vital líquido debiera acompañar también del cuidado de los ecosistemas que permita su continuo adecuado uso.
La reutilización del agua es un tema que debe contemplarse en el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, serio que debe tomarse en consideración y que bien puede desempeñarse dentro de una autoridad de aguas. Miren, tenemos a mi instructora favorita en materia ambiental, doctor Landírez. Creo que habría que contactarla de alguna manera por Twitter. Ella dirige una Nafdania, un centro de cuidado ambiental en la India, y pues tiene ideas fantásticas. Y miren, aquí vamos a observar algo que es natural, que todo el mundo sabe y sin embargo no le prestamos atención. Como por ejemplo, miren, la pandemia. ¿Cuántas veces no se nos ha dicho que nos lavemos las manos con jabón, lavemos las manos con agua y jabón, ¿cierto? ¿Y cuántas veces no se ha incumplido algo tan básico en esas instrucciones? ¿Cuántas veces? Lo mismo sucede con este tema del agua. Miren, el agua es un regalo de la naturaleza. Todo el mundo lo entiende y sin embargo, pues no se le da la profundidad de vida. El agua es esencial para la vida. La vida se encuentra estrechamente vinculada al agua. El agua con fin de subsistencia debe ser gratis. El agua es limitada y puede acabarse. El agua debe preservarse. El agua es un bien comunal. Nadie tiene derecho a destruir. Algunos van a decir, no, lo que pasa es que el agua que estamos utilizando ahora fue utilizada por los dinosaurios millones de años atrás. Sí, 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 sí. Pero es que no estaba el ser humano que estaba contaminando todo esto como ahora, ¿no? Entonces, son casos que hay que observar. Entonces, también otro tema que sucede aquí con el manejo y con la cultura del agua y todo lo demás, viene siendo lo que Jared Diamond nos informa en su libro, en uno de sus libros, no recuerdo si es Colapso o Gérmenes. Jared Diamond nos dice que nosotros experimentamos lo que viene siendo la fábula del lobo. Consiste en la fábula del pastor y del lobo. El pastorcillo quería hacer la broma a los pobladores de la villa y pues no estaba el lobo por allí y decía, viene el lobo. Y entonces los pastores, la población de la villa salieron a defender a sus ovejas, pero el niño los engañó porque no había tal lobo. El niño, el pastor, hizo y repitió eso algunas veces y la gente pues, se cansó y no lo tomó en consideración. Pero cuando verdaderamente llegó el lobo, la población no le prestó atención al pastor y pues se perdieron las ovejas y hasta el pastorcillo se perdió. Entonces, ¿cuántas veces los ambientalistas no dicen pasa esto, aquello y lo otro? ¿Y cuántas veces los seguimos ignorando? Porque estamos esperando que pase algo terriblemente espantoso para poder entonces reaccionar. ¿Sí? 2015, ok, la crisis hídrica, atracina, encima de eso la sequía. Plan Nacional de Seguridad Hídrica, fantástico. Pero después hubo una mejora, un poquito más de lluvias y ya el plan quedó allí. Una inversión maravillosamente realizada, pero no se puede ejecutar. ¿Ok? Entonces, son cosas que hay que observar como panameños, ¿sí? Porque nos interesa obviamente un progreso ya palpable, más allá de lo que viene siendo prestación de servicios bancarios. Y entonces con esto termino mi presentación en el día de hoy. Muchísimas gracias.